Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo. Y yo soy Richie y esto es Profético. ¿Qué onda, Richie? ¿Cómo has estado? ¿Qué te parecen Muy bien. los anteriores podcasts? Me parece bien. Pensamos que tiene la respuesta que queríamos y que esperábamos también, no solamente en audiencias, sino también en reacciones, Yeah, ¿verdad? Así que gracias a Dios, pues creo que está siendo de edificación para muchos gloria a Dios. y para otros, pues creo que hace falta aclarar algunas cosas también, ¿no? Yeah, Pero con el paso de los podcasts, pues vamos a ir aclarando las yeah. cosas. Así que tienes que estar suscrito. Te invitamos a que lo hagas, a que nos comentes también para conocer y saber que tú estás ahí. Y pues también conocer lo que hay en tu corazón, alguna duda, algún comentario, serán bien recibidos. Y pues bueno, Richie, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues fíjate que de los dones. Yeah, Pero no de los don Fernando, don Marcelo, sino de los dones del Espíritu. yeah. Vamos a hablar de los dones del Espíritu, que creo que se ha quedado como una doctrina solamente, Ujú. pero que se ha practicado muy poco, y los lugares donde se pretende practicar, se caen los excesos, luego de algo ser de los dones del Espíritu, termina siendo de los dones de la carne, más Yeah. bien, ¿no? Y pues queremos, como siempre digo, creo que la instrucción de la Biblia nos va a blindar de errores y de Amen. excesos y de cosas que no son de Dios. Así que creo que es bueno hablar de los dones. ¿Cómo lo ves? Súper bien, porque también es indispensable que conozcamos qué dones tenemos. Dice la Biblia que todos hemos recibido un don, todos los que somos hijos hemos recibido un don por el Espíritu, y ese don sirve para edificación. Me gustaría comenzar hablando acerca de, pues, ¿qué dones tienes tú? ¿Qué dones crees que tienes también? Yo tengo a mi papá, que es don Carlos. Bueno, no quiero decir exactamente qué dones tengo. Ujú. He fluido en don de ciencia, Ah, en palabra de sabiduría también, don de fe, eh, don de sanidades. No gua quiero decir que tengo los 9 dones, pero yo creo que Dios, de acuerdo a la necesidad, Él se ha movido yeah. en determinado don, ¿no? Ahora, donde más frecuentemente hemos visto que se ha movido es tanto en el don de fe como en el don de ciencia y palabra de sabiduría, Guau, estaría padre poder ir, entre otros. abundando, ¿no? Me gustaría comenzar leyendo, a lo mejor en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones espirituales. Me llama mucho la atención antes de entrar de lleno a los dones, que menciona algo muy importante. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, perdón, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Wow. ¿Por qué crees que dice eso la palabra? Bueno, lo primero que quiero resaltar es que dice que Pablo no quiere Ya, que ignoremos acerca de los dones. Significa que puede haber en la iglesia ignorancia acerca de esto, de ujú, cómo operan, de si saber si los provocamos nosotros o tiene que haber un ámbito especial o tiene que haber alabanza para que funcionen. Y creo que hay mucha ignorancia con respecto a los dones, ¿no? Pero en la Biblia están todos los dones, el fluir de los dones, no solamente en la vida de Jesús. A lo largo de la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, ya, vemos personas operando en los dones del ujú. Espíritu. Sí, increíble. Me encanta porque precisamente, para muchos se vuelve un tema. Pues no es que los ignoren, sino que se vuelve algo que los rige como su vida, por ejemplo, ya entrando en el misticismo, en algo más, que está más Raro. ajá, algo que ya no es lo natural, o que por medio del espíritu se imparte a cada uno de nosotros, y que, pues, definitivamente en algún punto podemos perdernos, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, cosas muy sobrenaturales en toda la escritura, y, me llama mucho la atención y venía a mi mente cuando, o sea, no estoy diciendo que sea uno de los dones, sino estoy hablando de una manifestación del Espíritu Santo. Dice que cuando David estaba, pues, cuidando las ovejas de su padre, dice que venía, el lobo, el león, y él, pues, le quitaba, dice que el oso, Sí, les quitaba, ¿cómo te atreves a ir en contra de un de un animal? oso, un Sí, león, eso es muy tiene un impresionante. chamaquito de Claro. Y yo creo que el Espíritu Santo no solamente está fluyendo hoy en día en los dones,
sino que también está haciendo algo sobrenatural con en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que eso debe ser la regla, debe ser lo normal en nuestras vidas y que debemos sí o sí tener conocimiento de ellos para poder abundar en ellos, para poder desarrollarlos, porque por medio de la práctica creo que se desarrollan y también pues no temer el equivocarnos en algún momento, ¿no? Porque así vamos aprendiendo, vamos puliendo. ¿Cómo podríamos identificar eso, Richie? A mí me llama mucho la atención que comenzando habla, dice Ujú. que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Yo quiero preguntarte, Richie, las personas que no conocen a Dios también han recibido dones espirituales? Bueno, los dones espirituales son precisamente eso, espirituales. Entonces, es exclusivo para gente que ha nacido de nuevo, Ya, gente que ha sido impartida del Espíritu Santo en su vida. ya, Las personas que no han nacido de nuevo no pueden operar en los dones de Dios porque son los dones del Espíritu. ya, Y si leemos con cuidado las cartas de Pablo, 1 Corintios, donde él comienza a describir estos dones del mm, Espíritu, vemos que es el Espíritu de Dios quien hace todas las cosas. ya, Es el Espíritu que se mueve en la fe, en la profecía, etcétera, ¿no? Y los okey, ministerios también los imparte Dios, y las operaciones son del Espíritu, pero dice que todas estas cosas las hace no el hombre, claro, sino que las hace el Espíritu. el espíritu, y aunque son a lo mejor operaciones y los dones, pues Exactamente, fluyen, son parte del mismo espíritu, todos provienen de él. así Pero es. también encontramos, veo yo, en el mundo, porque vivimos en el mundo, pues no somos de este mundo, y que hay personas que parece que utilizan dones. ¿Con Y, cuáles? por ejemplo, yo recuerdo que una vez estaba viendo yo un programa en la mañana, me levanté muy temprano, me puse a desayunar mi cereal con leche, y entonces estaban pasando y de repente, que vamos con no sé qué adivina o adivino, y empiezan a hablar cosas que Wow. es como que te dicen qué va a pasar y como que lo ven. Y luego, precisamente vi que le preguntaba: "Oye, cómo sabes esto? ¿Cómo recibiste esto?". No, pues, un día yo estaba, jugando bajo la lluvia y me cayó un rayo. Y a partir de ese día empecé yo y dices tú: "Guau", o sea, y obviamente, después de bastante tiempo te das cuenta que como son cosas de índole pública, te das cuenta que lo que dijo en algún momento Buscar en el Facebook. se cumplió. Mm. Entonces, y así pueden haber muchos, ¿no? Igual, me acuerdo cuando yo era niño, me llevaban a mí, con una, no sé cómo llamarle, era una santera, una bruja, no sé cómo decía, y nos rameaba a mí y a mi hermanita. Y entonces, para nosotros se sentía rico porque te ponían como una hierba que era fresca y te echaban como alcohol, no lo sé, y estaba bueno para nosotros, según nos bañábamos ahí, pero, pues, estaban practicando otro tipo de cosas. Y te decían, era como una agorera, ¿no? Te decía cosas que iban a pasar, o si estabas enfermo, no estabas enfermo, etcétera, etcétera. Wow. Bueno, para empezar, si leemos el capítulo que leíste de 1 Corintios 12, dice que antes los corintios eran extraviados a los ídolos. Ya, Antes se os llevaba extraviado a los ídolos, pero empieza diciendo, no quiero que ignores de los dones, ¿no? Es decir, que siempre ha habido este tipo de gente, siempre ha habido adivinos, siempre han habido brujos, gente que quiere engañar ya, a la gente, ¿no? Diciendo que vienen de Dios, pero que no son de Dios. Y por eso Pablo da una cátedra de los dones a los corintios, pero también dice pero que lo más importante es el amor, seguir el amor. Es decir, que la brújula es el amor siempre, o sea, ya, el fluir de los dones siempre va dirigido al amor. O sea, Jesús sanaba a las personas, se movía en el don de sanidad por amor, o sea, por compasión. ¿Te acuerdas cuando fue a Nazaret? Que nadie creía en él, pero que dice que por compasión sanó a algunos cuantos. sí, Es decir, de que él fluyó en los dones por amor, siempre ha sido por amor, ¿no? Y en ese momento, para glorificar a su Padre. Entonces, el Espíritu Santo, recuerda el podcast anterior, que lo puedes ir a ver, tienes que ir a verlo. que siempre se mueve para glorificar a Cristo, Ujú, no para glorificarnos a nosotros, no para glorificar alguna denominación, alguna iglesia o algún ministerio, sino que el Espíritu Santo hace lo que hace para glorificar a Cristo. Él me glorificará. claro, Cuando Él venga, Él me glorificará.
Entonces, esa es la brújula. Entonces, estas personas más bien lo hacen por ganancia. La mayoría de estas personas tú puedes ver fácilmente. Para empezar, la mayoría son charlatanes Ya. que engañan a la gente, que investigan en Facebook a la gente, que tienen sus mañas para poder manipular a la gente y obviamente Ujú. eso no es nada sobrenatural, sino es todo manipulación. Pero Pero en el caso de que sea gente que de verdad se mueve en cosas así espirituales, pero del otro bando, que es sí, las tinieblas, pues obviamente pues es demoníaca, ¿no? claro. Totalmente demoníaca. Nada de Dios, todo demoníaco. Claro, por eso menciona ahí la Escritura muy, muy, muy explícitamente que dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, que nadie puede hablar por el Espíritu, sino lleno del Espíritu, sino el Espíritu no está en él. Dice que no pueden llamar, nadie que por el Espíritu de Dios hable, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si nosotros identificamos a alguien que dice hacer este tipo, o verse en los dones, pero niega a Jesús o su evangelio, No, su palabra, no es de Dios. Y creo que Oye, Pablo lo puso muy, muy, certeramente, porque sabe que también podríamos desviarnos si no tuviéramos precisamente la brújula de la palabra de Dios, del claro, Espíritu, que nos lleva, que nos revela la palabra de Dios, y es por eso que lo pone ahí. De hecho, la otra vez escuché un testimonio precisamente de eso. Y pareciendo ser una buena persona, no podía bendecir a Jesús, porque tenía algo en contra de adentro, obviamente una influencia que no es del Espíritu Santo y que se manifestó incluso en ese momento, porque a pesar de parecer una buena persona, a pesar de moverse ciertamente en algún don, negaba a Jesús. Entonces, no coincide. Entonces, Pablo muy claramente nos dice que todos, ¿verdad? Los que somos llenos del Espíritu Santo, podemos caminar en los dones, obviamente, no saliéndonos de la revelación de la palabra de Dios. ¿Me explico? No negando a Jesús, no negando su evangelio. Entonces, sí es. pues yo creo que sería una muy buena base para comenzar a explicar pues a lo Claro. mejor los dones. Y luego continúa, dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, lo que comentábamos hace rato. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Me encanta porque dice eso, y yo siento que lo dice porque muchas veces, como bien decías hace un momento, los ministerios tienden a trabajar para ellos mismos. Sí, Y olvidamos que somos parte de un cuerpo, sí. que lo que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces eso se nos olvida. Y entonces yo creo que lo pone muy, obviamente, por el Espíritu Santo, pero muy puntualmente lo señala para que nosotros pongamos atención, porque, la tendencia muchas veces es tratar de que a lo mejor, pues, no sé, sobresalir, Sí. sobresaltar, y a lo mejor y eso trata en algunas ocasiones el diablo siento que lo utiliza para negar la autoridad de Dios a través de una autoridad humana, imagínate eso, y nos puede engañar el enemigo. Entonces, hay que estar muy atentos a lo que dice la Escritura. Y luego continúa diciendo que hay diversidad de operaciones. ¿Cuál es la diferencia, Richie, entre don y operación? Don y operación, bueno, es que el don está explicado muy Ya, claramente qué es el don a lo largo de la Biblia, ¿no? Tenemos que explicar primero qué son los dones ya, y las operaciones luego explicarlas. Por ejemplo, una operación del Espíritu Santo es lo que tú contaste de David, ¿no? La unción sobrenatural que venía sobre él, la fuerza sobrehumana que venía, porque obviamente era sobrehumano lo que ocurría y para despedazar a un oso, despedazar a un león, oh, es una operación del Espíritu que no está descrita en la Biblia como un don del Espíritu, pero es obvio que es una operación de Dios. okey. O como en la vida de Sansón, que venía una fuerza sobrehumana sobre él, que él podía operar en la fuerza sobrehumana por el Espíritu Oh, Santo. Y por eso ves que cuando el Espíritu le deja, él pierde sí. su fuerza, ¿no? Esa es una operación de Dios, que es obvio que Dios lo hace, pero que no está catalogada en la Biblia como un don del Espíritu. Los dones del Espíritu son 9, entendemos que son 9, y pues, para no inventar y andar, o que se me olvide alguno, pues aquí los apuntamos. El primer, palabra de sabiduría, Sabiduría, luego palabra es de ciencia, luego fe, fe, luego dones de ya, sanidades, milagros, profe profecía, discernimiento de espíritus y inter diversos géneros de lenguas y e interpretación. interpretación de lenguas. Ya, Wow, todos estos dones, quiero
enfatizar que están vigentes hoy, porque recuerda, estábamos hablando de los cesacionistas, dije sesionistas la vez Sí. pasada, pero es Exacto. cesacionistas. Ya me corrigió ChatGPT. Es cesacionistas, que es esta doctrina que dice que ya los dones cesaron, que solamente eran para la era apostólica. No entiendo el por qué ellos creen esto. Yo creo que es porque ellos tratan de ajustar la Biblia a su realidad Ya, y debe ser al revés. Nosotros tenemos que ajustar a la realidad de la Biblia. Entonces, yo creo que están vigentes porque en la Biblia no hay ningún argumento que diga que, claro, que diga que tiene que cesar o que tal fecha van a cesar o después sí, claro. nada, porque Dios es el mismo, el Espíritu es el mismo Ajá. y también vemos los dones incluso fluir en profetas, incluso antes del Nuevo Testamento, antes de Cristo. Entonces, están vigentes, es lo que quiero decir primero. Están vigentes. Y si tú estás en una iglesia donde no creen este, en los dones, no te voy a decir que te vayas a esa iglesia para nada. No, estate sujeto a tu pastor, pero ora por tus pastores, ora por tu iglesia, Ya, mantente ahí orando, intercediendo que Dios se mueva en ese lugar. ajá, Pero los dones están vigentes hoy. ya. ¿Cómo ves eso? Súper, porque podemos disfrutar de saber que el Espíritu Santo no solamente mora en nosotros, sino también se manifiesta a través de nosotros, manifiesta la vida de Jesús. Y Jesús tenía todos los dones. Me encanta porque él se Claro. movía y se desplazaba con libertad, con naturalidad, eso me encanta, Sí. porque es la forma en la que Sin nosotros, misticismos. sí, claro, la que nosotros estamos llamados a poder movernos en esta tierra. Y obviamente el Espíritu Santo, pues nos dio ese don, ¿no? Nos dio dones y está padre poderlos disfrutar y está padre podernos mover con libertad. Entonces, yo creo que son muy importantes dentro de la iglesia y son medulares que conozcamos, que también entendamos, porque a veces a lo mejor tenemos un concepto muy breve de cuáles son esos dones y a lo mejor no sabemos qué implica, ¿no? ¿Qué implican los dones o tenemos una idea equivocada? Entonces, estaría súper bien que empecemos hablando de lo que implica cada uno de estos dones que puntualmente están en la escritura. Por ejemplo, palabra de sabiduría, Ujú. porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. ¿A qué se refiere palabra de sabiduría? Palabra de sabiduría es cuando la sabiduría de Dios se Sí. manifiesta a través de la vida de un hombre de una manera sobrenatural, ¿no? O sea, que esa sabiduría no viene de él, sino que es una sabiduría sobrenatural para aconsejar, para dar una dirección. Incluso me atrevo a decir que tiene un tinte de profético. Ya, ¿Por qué? Porque cuando una persona hace lo que se le aconsejó por medio de una palabra de sabiduría, se viene a cumplir lo que la palabra de sabiduría, eh, aconsejó, ¿mm? okey, okey. Normalmente eso es lo que sucede cuando alguien fluye en palabra de sabiduría y da un consejo impartido por el don de la palabra de sabiduría, Ujú. es una dirección de Dios muy específica Ya. para alguien, para hacer algo. Haz esto, 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 y vas a ver qué va a ocurrir. Es una palabra, un consejo de parte de Dios, de manera sobrenatural. Guau, cabe destacar también que en el mundo, en lo secular, cultivan cierta sabiduría, sabiduría de esta tierra, sabiduría humana, muchos lo llaman humanismo, filosofía y en algunos casos, psicología, ¿no? Porque vienen de los pensamientos, de la mente, de la observación. Pero cabe resaltar que ninguna de estas supera la verdad, la veracidad, la efectividad, la verdad de la palabra de Dios. Claro. Entonces, ¿cómo podríamos identificar que estoy fluyendo, que ese es mi don, que es el don que Dios puso en mí? ¿Cómo podríamos identificarlo siendo a lo mejor un joven o a lo mejor alguien ya adulto que tiene tiempo en la vida cristiana? ¿Cómo podríamos identificar que yo tengo el don de palabra de sabiduría? Énfasis primero. Sí, Eh, para nada, recuerden que la premisa es esta. El Espíritu Santo nunca se va a mover ni fuera de sus principios ni fuera de su ya, palabra. Él no está loco. El Espíritu Santo se mueve en lo que Él inspiró, que es la palabra de Dios. ya, ¿Mm? Solamente que hay cosas que no están del todo, están explicadas de manera general en la Biblia,
y Dios se va moviendo, pero siempre en el principio de su palabra, Amén. siempre en el principio de su palabra. Él no habla de sí mismo, sino él dijo que tomará de lo mío y los lo hará Saber. saber. Entonces Dios se mueve, el Espíritu Santo se mueve conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ese es el énfasis, el paréntesis que quería poner. Entonces tú me dices, ¿cómo sé que yo tengo palabra de sabiduría? Bueno, mira cómo aconsejas. Si de repente está, ¿te acuerdas de Salomón? Ah, Salomón estaba en una encrucijada de su vida, diciendo, esta mujer dice que ese es su hijo, pero esta dice que no, que es de ella. ¿Te acuerdas de las mujeres sí, que sí, claro. una de ellas Si era la madre, tomó a y su hijo una sí, y una se quiso y robar tomó el el hijo de la otra? Y se lo presentaron a Salomón, no, es que esta dice que este es su hijo, no, pero es mío. Y el otro dice, no, es mío. Y pues para solucionarlo, tuvo una idea divina, una revelación de Dios, que dice que cuando que partan a la mitad y debe la mitad a esta, la mitad a la otra. Y la verdadera madre dijo, no, mejor désela a ella, que viva el niño. Entonces él dice que cuando las personas vieron esta sabiduría, vieron que Dios estaba con él, que era una sabiduría Qué tremendo, divina. qué tremendo. Entonces, cuando tú aconsejas algo que tú sabes que no está dentro de tus capacidades intelectuales o incluso dentro de tu conocimiento o acervo cultural que es limitado para todos nosotros, pero viene una palabra de sabiduría para dar un consejo, impartir un consejo, eso es que tienes el Guau, don de palabra de sabiduría. guau, me encanta el ejemplo que pusiste porque es Que mayormente los muy pastores los evidente. tienen, ¿eh? Los pastores tienen Sí, mucho esto, sí. sí, sí, definitivamente lo sabemos de primera mano. Nuestro pastor es un hombre muy Sí, sabio y conocemos también a otros pastores de otras iglesias que son amigos, que también tienen el don de sabiduría y de verdad que vemos que Dios se manifiesta. Y una de las cosas que mencionaste ahorita con el ejemplo, y yo quisiera a lo mejor no dejarla pasar, es que apunta, ¿no? Que hay una evidencia general, hay una evidencia inmediata de que es algo de Dios, ¿me explico? claro. Entonces, Salomón era uno de los hombres más sabios de la tierra, pero, inspirado por el Espíritu de Dios en ese momento, pues, todos daban evidencia de eso. Guau, increíble. Yo cuando llegué a esa parte, cuando leí, eso me impactó mucho. Sí, Algo tan que parece tan sencillo, tan simple, pero que sabes que Dios está metido en el asunto, wow. No solamente impacta tu vida, sino que causa algo, causa un gozo, algo que te mueve los cimientos y dices, wow, Dios es increíble, increíble. claro. Y muchos que quisiéramos a lo mejor ver, ¿no? Un consejo a lo mejor muy técnico, muy elaborado, o con paso A, paso B, paso C, paso D. Pero a veces, Dios se puede mover en su soberanía de la forma que Él quiere y siempre deja evidencia, nada más quería señalar eso, Ujú. que siempre deja evidencia, una evidencia clara de que Dios está en el ¿Qué asunto. es él? ¿Qué es él? Muchos yo creo que intentamos en algún momento dar un consejo conforme a nuestra experiencia, conforme a nuestra lógica, y no considero que sea malo, pero el don de sabiduría, de la palabra de sabiduría es tan evidente que deja el rastro, la esencia de que Dios metió la mano en ese asunto o que fluyó el Espíritu Santo en ese momento. Wow, es increíble. Me encanta. ¿Quisieras comentar algo más acerca del don de sabiduría? Bueno, básicamente es eso, ¿no? Pero vamos al siguiente para que no dé Ya. tiempo de los demás. La palabra de ciencia, que es que en lo personal me encanta, palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? Es cuando algún conocimiento o información se te es revelado de manera sobrenatural. ¿M? Es cuando Dios, al que tiene el don, te informa o te da a conocer alguna información de algún acontecimiento o persona de alguna manera sobrenatural. O sea, tú no sabes, nunca has visto nada acerca de alguien, pero Dios te revela algo para que la persona sea confirmada en la fe. Wow, Mm, increíble. Pero quisiera yo preguntarte, ¿esta persona debe, conocer la escritura? Y a lo mejor, está ligado un poquito al podcast anterior, ujú. oír Todo está la ligado. voz. Entonces, te recomendamos que vayas allá. Y la palabra de ciencia es muy impresionante. Yo he escuchado palabra de ciencia y me deja boquiabierto, Mm, porque tú ves, yo una de las veces, de las tantas veces que me han hablado de una palabra de ciencia que me han dicho, me han hablado acerca de mi vida, fíjate que yo, automáticamente me conecté con el Señor,
pero también reconecté con mi propósito y también, o sea, como que te vuelve a encaminar y también te sientes amado, te sientes escuchado y sabes que Dios te está viendo. Eres confirmado en la fe. Wow, es que exactamente. Eres confirmado en la fe. Wow, es algo muy impresionante. ¿Tú has vivido en ese don? Sí, varias veces. Creo que es en el que más de repente hemos fluido junto con el de fe. Ya, Eh, bueno, en una ocasión fuimos no recuerdo qué lugar, pero está por el centro del país. Y en una administración me tocó estar orando por la gente. Y fíjate que oré por una persona y empecé a ver mucho humo alrededor de la persona. Y ya ves esto que hablamos del lenguaje de Dios. Empiezo a ver mucho humo alrededor de la persona y y empiezo a percibir un olor. No estaba el olor en el lugar. No sé si me explico. sí, sí, claro. Sino que empiezo a percibir un olor que no estaba ahí, porque que era como si lo estuviera percibiendo desde adentro de mí. Y es algo que que solamente cuando tienes ese asunto lo vas a comprender, ¿no? Pero empiezo a ver y a oler algo y digo: "Ah, en tu casa hay alguien que fuma mucho", le digo a la persona. Era un señor como de 50 años. "¿Es tu hijo el que fuma mucho?", le digo. "¿Tu hijo fuma?". Y dice: "Sí". El Señor me está diciendo que necesita revisarse, porque eso le está causando los problemas que tiene en su salud. Wow, Y él empieza a llorar porque confirmó que tiene un hijo fumador en casa, siendo cristiano, wow. siendo alguien creyente. Entonces, la palabra de ciencia viene siempre para darnos una dirección. También se combina con otros, palabra de sabiduría, y empieza a fluir, pero siempre la ciencia es como para venir a impactar la fe de la persona. Y dice la palabra que el que profetiza edifica a los oyentes, a los que oyen, ¿no? Entonces, en varias ocasiones ha pasado cosas así, la otra vez conté otro, eh, varias veces. También me ha tocado que a mí me dan una palabra de ciencia Wow, un chorro de veces, y es edificante, me desafía es como una inyección de vitaminas a tu fe, porque efectivamente sabes que Dios te oye, Dios te escucha. En una ocasión me pasó algo voy a tener cuidado con las palabras, porque creo que YouTube te banea cuando dices ciertas palabras. Estábamos en México, en un pueblito de esos de la sierra, no sé cómo decir, de las montañas de por ahí. Había mucho frío y fue un evento, terminamos la administración y se me acerca una familia entera. Nos querían invitar a un campamento y dice: "Hermano, le queremos invitar a un campamento y también queremos que ore por nosotros". Y empezamos a orar, y mientras estoy orando por ellos, empieza a activarse eso, pues. Son cosas que no estás preparando, no son cosas que estás sabiendo, ¿qué le inventa a esta persona a decir? Sino empieza a venir nada más, empieza a venir, y empieza a venir el entendimiento de lo que Dios te está diciendo también. O sea, te muestra algunas cosas que si por sí solas no tiene sentido, pero viene el entendimiento de Dios de que es esto, es esto, es esto, ¿no? Y estaba muy inseguro de decirlo porque era algo muy fuerte, era algo muy, delicado incluso. Pero, pues, si Dios me lo estaba dando en ese momento, tenía que decirlo. Resulta que empiezo a comentar que el esposo estaba, pues, ¿cómo lo digo sin que me banee YouTube? Estaba haciendo cosas indebidas con sus hijas. Las estaba forzando a hacer cosas indebidas a sus hijas. también, Y la madre empieza a llorar confirmando esto, también, diciendo: "Tiene años que yo estoy orando para que Dios le hable a mi marido de esto, porque yo lo sé, pero él no lo reconoce, pero yo lo he visto varias veces". ¿Mm? tremendo. Eran personas, de escasos recursos, eran líderes de una iglesia, eran líderes de una iglesia. Pero el hombre estaba haciendo cosas de carácter, inmoral con sus hijas. Y esto lo tienes que estar seguro de decirlo. O sea, si no estás seguro que es Dios, pero en ese momento viene una Tremendo. fe también de que es Dios, viene una pero Una pero convicción. qué tremendo es Dios,
¿Por qué esto no te lo está diciendo? Porque le gusta chismear contigo esas Claro. cosas. Porque hay un propósito por el cual Dios te lo quiere revelar. Primero, la mujer tenía años orando que Dios redarguyera a su esposo de eso. Y vino la palabra y Dios redarguye al esposo. Y después Dios me dijo, y tú lo estás haciendo porque a ti te lo hicieron. Wow. Te lo hicieron cuando tenías tal edad, tal, y empezó a fluir tan, tan, tan. Y el esposo se quebrantó y empezó a llorar. Y las hijas confirmaron la palabra, eso es verdad. Las niñas confirman, sí, llorando. Y Dios trajo toda una restauración a una familia. Impresionante. Todo el resto del evento fue una restauración para ellos, como familia. Porque Dios hasta eso lo puede restaurar. Hasta eso puede restaurar. Tocó el corazón de ese hombre que estaba mal, que estaba cautivo, ¿m? Y restauró a esas personas. Las niñas fueron libres, ellos fueron libres, y por una palabra de ciencia de Dios. Oh, qué importante es, tener conciencia de los dones dentro de un cuerpo, en una iglesia, porque imagínate, en ningún momento el Señor utiliza el don que te ha dado para juzgar o traer un mal juicio para las personas, sino el deseo del Señor es restaurar el corazón, restaurar a las personas, a las familias, y es por eso, y sumamente importante, y es por eso que Pablo lo menciona, que es indispensable que no ignoremos que hay dones y que fluyen esos dones y que esos dones son repartidos en la iglesia como Él quiere. Entonces hay que estar activos en eso. Wow, Sí, qué impresionante, ¿no? Para mí es uno de mis favoritos. sí. Me está impresionante. ¿De qué otro podemos hablar, Mitch? Bueno, ya hablamos de ciencia, de palabra de sabiduría, el de fe. Ese también es, bueno, de mis favoritos, me gusta mucho. Yo no sé si está bien decir de mis favoritos, A ver. pero el don de fe es para mí muy especial y tiene que ver con una confianza sobrenatural para operar en cosas sobrenaturales. Wow, fíjate que yo en algún momento ha venido una palabra, pero quizá no he sido desarrollando el don de fe en algún momento. Y pues, ¿será que será? Y lo dudas. Y después, pues, si era así, y Dios ya me lo Pero había dicho, dudaste. pero dudé. Entonces, es importante que también desarrollarnos en ellos, ¿no? Para Claro. no solamente conocerlos, sino crecer en ellos, Ujú. y así. Bueno, dos ocasiones. No quiero contar. Te voy a contar anécdotas de otros amigos, ¿no? Ujú, De otros amigos. Eh, Conocí a un amigo que fueron a un pueblo a orar, a evangelizar, a evangelizar. Y él cuenta que fue con varias personas a ese pueblo y que cuando fueron a evangelizar peinaron todo el lugar, pero que nadie les hizo caso, o sea, ni los pelaron. Pero la gente sabe cuando viene gente de afuera y está como que en sus puertas viendo a ver qué hacen. Era un pueblito muy chico, ujú. había una placita muy pequeña ahí, y este amigo va a tener como un evento para todos en la noche, al día siguiente. Y él cuenta que se reunieron luego en la casa base del pueblito, donde estaban todos, donde iban a comer e iban a dormir. Dicen que de repente alguien se levantó de ahí y dijo: "Oh, ya tiene mucho tiempo que no lleva aquí". Dijo: "¿Cómo va a ser?". Y que se le ocurrió que Dios le dijo que oraran porque que lloviera ahí, en ese lugar. Y ese es un don de fe. O sea, porque ¿cómo le haces para? O sea, puedes orar por un dolor de cabeza, puedes orar por otra cosa, pero orar que llueva, brother. Ellas son palabras mayores, ¿no crees? Ya, sí, Son total. palabras mayores. Y esta persona, pues, se puso a orar a todos ahí. Vamos a orar hasta que llueva. Y este vato se Las hermanas dice que estaban tiradas en el suelo orando: "Señor, haz llover aquí", porque tenían sequía y el Señor les había un señor de ahí les había dicho que estaban perdiendo las cosechas por la sequía de ese lugar, que ellos veían cómo venía el aguacero, pero que el agua se iba a otro lado y no les llovía a ellos. Y resulta que oran, y oran, y oran, y 3 horas orando y no pasa nada. Pero ya en la tarde, ya en la noche empieza a haber relámpagos y empieza a lloviznar tantito.
Y eso les emocionó a todos y empezaron a clamar con más fuerza y orando, y orando. El cuate cuenta que se regresa a su ciudad, que quedaba cerca de ahí más o menos, y dejó encargado el asunto para que se prepararan para el evento. Dice que cuando regresa en la mañana, dice que todo está mojado y todos los hermanos estaban sentaditos ahí en el parque, felices, y toda la gente alrededor. Y de verdad, esto lo dijeron de los hermanos de ahí. Decían, estos son los que trajeron la lluvia, Wow. estos son los que trajeron la lluvia, por un don de fe, para alguien que el Espíritu Santo puso la fe, porque acuérdate, sin perder de vista que esto no es del hombre, esto es algo que Dios hace, puso la fe para que todos oraran por lluvia, Wow. y sucedió. Entonces, creo que la fe, el don de fe, porque las palabras lo enseñan, es para movernos en eso. Es una confianza sobrenatural para moverte en cosas sobrenaturales con Dios. Y está a lo largo de toda la Biblia. Ahorita que mencionaste eso, me recordó, estos son aquellos que trastornan el mundo, ¿no? Ujú. Estos son que traen la lluvia. Wow. Exactamente. Así fue. Hay una evidencia de que es Dios en el asunto. Es Dios moviéndose. Eh, bueno, Jesús se movía en eso todo el tiempo, en el don de milagros y en el don de fe. Se ve cómo están como que unos también trabajan junto con los demás, no es algo independiente ni separado, sino que, trabaja con los demás. Por ejemplo, a lo mejor el don de fe puede trabajar con el don de ciencia, con el don de milagros, de sanidades, que es el siguiente, ¿no? Claro. Y me parece muy impresionante porque Todos porque yo necesitan fe yo para. porque yo sí, yo deseo desarrollarme en eso. Y también sabemos que a lo mejor está en la iglesia, pero no sabemos, lo obviamos, porque todos decimos: "No, pues yo sí tengo fe", ¿me explico? Pero eso es algo sobrenatural que da evidencia de que Dios está en el asunto y se mueve para, a lo mejor activar algunos a otros, y también para que otros dones también fluyan. Claro, todos tenemos una medida de fe. Acuérdate que profetice conforme a la medida de fe. O sea, todos tenemos una medida de fe, pero en exclusivo el don de fe es cuando viene el Espíritu y te capacita para creer por algo más imposible, por así decirlo, Wow. por algo más poderoso. Entonces, ese es el don de fe, es cuando esa fe que tienes, la maximiza, de tal manera que te puedes mover en cosas sobrenaturales. Siempre, acuérdate, siempre, siempre es por el Espíritu Santo. No es del uno, no es de la carne, sino que es por todas las cosas las hace Dios. Me recuerda el Señor cuando decía que Él ya preparó los caminos para que nosotros andemos en ellos, en su camino. Mm, Y también yo creo que debemos de estar atentos como iglesia, porque de una necesidad que en ese, por ejemplo, yo pongo en el ejemplo que tú acabas de mencionar, ellos tenían una necesidad porque había sequía, pues obviamente hay escasez de alimentos, de etcétera, de agua, obviamente. Entonces, al haber una necesidad, yo creo que Dios, si estamos conectados, estamos apercibidos, estamos delante del Señor cada día, el Señor también nos hace conocer las necesidades de los demás, y Él ya preparó esos caminos para que nosotros caminemos en ellos. Entonces, totalmente de acuerdo. los dones se manifiestan a través, o sea, como que todo está ligado, ya es como un escenario ya preparado por Dios, para Totalmente que de acuerdo. nosotros, como iglesia, quienes mostramos la vida del Espíritu, quienes mostramos la vida de su Hijo amado, de Jesucristo, mostremos a Dios, a las personas, que Él es real, que Él está vivo y que Él les ama. Imagínate, yo creo que muchos de los que estaban allá en esa ciudad, después de no haber creído, dijeron: "No, ese Dios es Fue real". parteaguas para el evangelio. Fue un parteaguas para el evangelio Yo ese lugar. yo creo que así actualmente hay circunstancias que Dios te permite conocer por alguna u otra razón, y que a lo mejor, pues, no las tomamos en cuenta, pero yo creo que si el Señor nos las hace conocer es también para que nos manifestemos como iglesia, como parte de Claro. amén. Y pues bueno, para no hacernos más largo este podcast, porque ya llevamos buen tiempo. Vamos más rápido. El siguiente es Sanidades, sanidades. sanidades, pero también el siguiente es el de milagros. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Porque a veces se confunden. Claro, hay una gran diferencia, Ujú. porque el sanidades tiene que ver con el sanidad del cuerpo, Ya. con la sanidad del cuerpo. El don de sanidades tiene que ver con sanidad del cuerpo,
con enfermedad, sanidad de enfermedades, alguna situación de salud del cuerpo, el don de sanidades opera en eso, en sanar a los enfermos. Wow. Fíjate que ese en específico se ha manifestado varias veces en mi vida y a lo mejor por alguna extraña razón no le había tomado mucho en cuenta hasta que empecé a recapitular, a meditar. Oye, mira, esto ha sucedido. Fíjate que una vez estaba la lluvia durísimo en mi casa, yo era recién casado y como recién casado, mal administrador. Entonces me quedé sin dinero, incomunicado porque no tenía carro, estaba la lluvia, mi esposa con mucha fiebre. Y yo, señor, no tengo nada, ¿qué le doy? No hay medicamentos, no puedo salir, está inundado alrededor. Si salgo está peligroso, ¿me explico? Porque vivía como en un cerro, la lluvia, la corriente de agua, las ramas, todo el viento, terrible. Y dije, Señor, no tengo nada, pero te tengo a ti. Y me acerqué a mi esposa y oré por ella, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que sanes su fiebre. Y ya fue muy sencillo, pero a la vez, con fe. Yo creo que también el don de fe se manifestó en ese momento. Que Claro. automáticamente, mi esposa te puede dar testimonio de ello, automáticamente se fue la fiebre. Me recuerdo a cuando Jesús, el Señor, estaba con la suegra de Pedro y dice que la fiebre la dejó, Que por eso dicen que Pedro negó a Jesús, porque, porque sanó a su suegra. Es cierto. Ajá. este, Sí, 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 entiendo. y fue impresionante. Y en otra ocasión mi esposa padecía dolores crónicos de espalda, no sabíamos si era un nervio que estaba en la vértebra, ¿no? Entonces un día mismo jugada me senté Ah, con ella, la abracé y le dije: "No te preocupes, el Señor te puede sanar. Señor, te pido por mi esposa, sánala, sana su mm, espalda". La abracé, yo estaba sentada en la cama, en la orilla de la cama, la abracé. Ella estaba de pie, la abracé. "Bueno, dime dónde es que te duele". "Bueno, cuando yo hago así", y se va hasta abajo, se para. "Cuando yo hago cuando ya no me duele". wow. Y, dice que empezó a sentir lo que muchos dicen en testimonios, ¿no? Que Calorcito. se siente un frío, una electricidad, un calor. En esa ocasión ella sentía como algo muy helado que estaba en su espalda. ¿Y qué es esto? Ya no me duele nada. Y hasta el día de hoy, ese dolor, ese padecimiento que era crónico, Gloria a Dios. desapareció. Y así hubo otras ocasiones con algunos hermanos, y yo no lo había tomado en cuenta, pero creo que ese don se manifiesta en el pueblo, y a lo mejor por causa de No, creo que desconocer, es el más no lo habitual. sí, sí, Eh, sí. Yo sí. creo que estamos llamados para eso. ¿Tú has tenido algún, Sí, varias veces, con mi hijo también, de repente, híjoles, nos dimos cuenta que cada vez que íbamos a salir a, pues, a predicar, se ujú, enfermaba wow, y pues nos encerrábamos con él para dijimos, ya no vamos a gastar ni un peso más en medicamentos, creo que esto Dios puede hacerlo. Y yo me encerraba con mi hijo, él estaba postrado en la cama y yo dije, no voy a salir de aquí hasta que Dios responda. Y así varias veces lo hemos hecho y Dios ha sanado así, pero wow, al instante a Caleb. Él mismo se da cuenta, oye, Dios ya me sanó. O sea, es impresionante ver cómo Dios sana a un niño, porque claro, el niño así como que, wow, papá, Dios me sanó. Así es tremendo, ¿no? Y y en varias ocasiones, y creo que vamos al otro porque vamos así. si no, no va a dar tiempo. No, no, Me dijiste la diferencia entre don de sanidad y don de milagros. ya, Bueno, es que el de milagros es otro nivel también. Ese opera con el de don de fe. Obviamente, pues, en todos se necesita, se requiere fe para poder caminar en ellos. Es decir, ¿qué significa esto de que se requiere fe? De que Dios solo está esperando que tú y yo demos el primer paso ya, para operar. No es al revés. Muchos pensamos que Dios es el que va al primer paso. No, no, por eso es que muchas veces no vemos los dones fluir, porque pensamos que el que tiene que hacerlo primero y decimos soberanamente es Dios. No, es fe. Y la fe requiere dar el primer paso ya, para que Dios pueda hacer lo demás. wow. ¿Mm? El Espíritu te Quita inspira, la te ayuda. piedra, le dijo María. A Marta o María. Quita la piedra. Pero Señor, si ya hiede. Pero María no te ha dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Mm? Si crees, verás. Si crees, verás. Y el creer no solamente decir creo, sino es creer es quitar la piedra. Ya, Entonces es dar el el primer primer paso. paso.
¿Te acuerdas de los que llevaban el arca del pacto? Ujú. Dice que cuando pusieran el pie en Sí, bro. el río se iba a secar, se iba a abrir. Entonces, es dar el primer paso y Dios te va a respaldar cuando te mueves en la palabra, cuando te mueves en la dirección de Dios. Si das el primer paso, Dios te va a respaldar. Wow. A veces yo no tengo una palabra, sé que tengo que dar una palabra a alguien, pero no sé cuál es. Pero Dios dice, dale una palabra a esta persona, pero ¿qué le digo? Dios no me dice nada. Entonces, al momento que me acerco y le digo, tengo una palabra de Dios para ti, en ese momento empieza ¡fum! A venir la Wow. palabra, porque Tremendo, todo es fe, es por tremendo. fe. Impresionante. Entonces, el don de milagro se mueve en esto también. Y a diferencia de don de sanidades, el don de milagros es eso, operar en lo milagroso como sea, en cualquier situación. Un ejemplo de la Biblia, cuando Jesús multiplica los panes. Wow. Ahí está operando el don de milagros, porque era un milagro ver eso. Yo recuerdo un festival de la familia, yo estaba allá en la iglesia y fueron y vi que se multiplicaron no solamente lo que estaban dando a las personas, sino creo que también la comida Wow. fue sobrenatural, porque llevaba un número limitado, de hecho era una caja grande. Pero al fin no es a lo mejor no, a veces hacemos las cosas y no magnificamos, ¿no? Chispas, no, a lo mejor no llegan tantas personas, pero la verdad es que cuando ese evento se hizo, hasta en las partes de arriba de los cerros estaban las personas, eso fue muy impresionante y hubo mucha atención. Y al final de todo íbamos a hacer, bueno, se iba a dar como iglesia, como congregación, unos presentes para las personas que estaban ahí, pero también algo de comer, pero era más, lo sobrepasaba. Era una mesa y estaba contempladas, no sé, unas 70 80 personas, pero habían más de 100. Wow. Y entonces, era un festival para los niños, entonces empezaron a sacar juguetes para los niños y los juguetes dio para todos los niños. Fue sobrenatural porque era una caja de este tamaño, pero salían y salían cosas, se recogían y había más, hasta que el último se le dio. Impresionante, lo mismo la comida. Entonces, los milagros, puede ser en cualquier cosa. Guau. También, obviamente, habitualmente escuchamos milagros de sanidad, Ujú. o sea, o milagros en donde Dios no solamente sanó, sino creó un órgano nuevo, Guau. un órgano que no estaba, un riñón que no estaba, He escuchado de dedos que o de crecen, dedos que crecen, de de brazos que brazos. crecen, de pies planos que se son, Eso yo lo he visto de primero. ajá, o personas que no ven, que Dios les da la vista Igual les destapa los oídos. o que les destapa los oídos. Sí. Esos son milagros. Más allá de sanidades, es algo milagroso porque hay una parte del cuerpo que no estaba, luego está. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas? Es sobrenatural totalmente, impresionante. Eso es el don de Yo creo milagros. que es muy impactante cuando tú lo ves, y sí y creo que es como para un testimonio también para las personas que a lo mejor no han creído, ¿no? A veces, yo siento que si no logran ver algo, la manifestación más bien de la iglesia, del pueblo de Dios, de la vida de Jesús, entre las personas que aman al Señor, pues si no lo ven, pues a lo mejor eso que ven les sirve como un testimonio para acercarse al Señor, ¿no? Este, Palabra de profecía, hablar a profecía, ese me encanta, es el que sí. es el que sigue. Palabra de profecía. Profecía, yo cuando llegué a la iglesia también, te digo todo porque tuve muy buenos maestros, sinceramente, me enseñaron de todo, y yo preguntaba de todo, Sí, es y bueno. entonces, uno de ellos dijo que palabra de profecía siempre estaba bajo el marco de la palabra de Dios, que cuando todos estamos llamados a profetizar y que ese don se manifiesta en medio de la iglesia, que todos estamos llamados a profetizar, después Pablo lo menciona ahí, y que es la conexión directa con el Señor, sin intermediarios, y que se basa en una relación cercana, íntima con el Señor, y que cada vez que hablamos, profetizamos, es decir, porque hablamos la palabra de Dios. Ujú. Entonces, obviamente, el don de profecía va mucho más allá y trabaja con otros dones, como por ejemplo, el de ciencia, obviamente el de fe, para dar ese primer paso. Normalmente todos los dones se conjugan Ujú. entre sí, Sí, sí. Y lo muchas podemos veces. ver muy claramente. Entonces, dar una palabra de profecía, una palabra profética, es, Sí, un ejemplo de la Biblia, Jesús, cuando habla de la destrucción del templo, ujú, ves, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. 70 años después se cumplió la palabra esa profecía. y tener el don de profeta, de profecía, significa que yo soy profeta.
No siempre. Ahora, Eh, como premisa, todo profeta, obviamente, fluye en la palabra de la profecía, en ciencia y en los dones de revelación mm, y de inspiración. Pero no todo el que tiene el don de profecía es profeta. ya, ¿Mm? correcto. ¿Algo más que añadir profe? Palabra de profecía, claro, hay muchísimo. Ay, ay, no vamos a terminar, vamos a tener otro podcast A lo después, yo mejor creo. dones parte 2. Bueno, otra parte 2 de los. Pero sí, pues la Biblia dice que de entre todos los dones que se prefiere que se prefiere el de la profecía porque edifica a la iglesia, porque tiene algo especial. O sea, todos los dones son especiales, todos, todos, todos. Pero de alguna manera, es especial porque eh, es la esencia de Dios también. O sea, Dios te muestra un poquito de lo que puede acontecer en una Wow. persona y porque Dios ya vio lo que esa persona va a hacer en el futuro. Y la palabra de profecía, que toda palabra de profecía dada por medio del don está condicionada a la obediencia de la persona. Y la palabra profética más segura, todos sabemos que es la La escritura, escritura. la Biblia. Pero la palabra de profecía es cuando Dios te permite vislumbrar lo que está por venir acerca de una Mm. persona o alguna situación. Ciencia, se puede confundir. Se Ciencia confía es, mucho con la ciencia. ciencia es algo presente Es también una y o pasado. pasado. Y La palabra de ciencia es cuando Dios te revela una situación o información presente o pasada de una persona o una situación. ujú, y profecía te habla. Cuando Dios te permite, ¡fum!, vislumbrar a lo que viene. Una pregunta, ya lo habíamos comentado, pero quiero hacerla. Bueno, como ejemplo, antes de que se me olvide, Ajá. y manténme la pregunta. Bueno, Durandi. se acaba de llegar el testimonio de una hermana que tenía 3 años que no veía a su hijo. No Ah, voy a decir quién es, eh, pero le estaba contando a mi esposa que el profeta le dio una palabra, le dio fecha en la que ella iba a volver a ver a su hijo. ¿Mm? fecha. Fecha. Esto fue hace un año, esta de la palabra. Wow. Y se cumplían 3 años ya de que no había visto a su hijo. No sabía ni dónde estaba, etcétera. Pero la persona, la hermana, va a una ciudad donde ella ni siquiera sabía que iba a ver a su hijo. Y justo esa era la fecha que el profeta le dijo. Wow. Y en ese lugar a donde ella va, ve a su hijo. Después de 3 años. Justo esa fecha. Qué certero, ¿no? Qué certero. Wow. Esa es la palabra de profecía. El Increíble. profeta le dijo, vas a ver a tu hijo tal fecha, ¿m? Y lo vas a encontrar bien. Wow, impresionante, me encanta. Fíjate que, ¿te acuerdas de la pregunta que te iba a hacer? Ya se me olvidó. Dije que me la conté y ahí Lo traté, pero me impactó mucho. Wow. Pues bueno, yo sé que hay mucho que hablar de profecía, pero creo que el tiempo apremia. discernimiento de espíritus. Vamos al siguiente. Discernimiento de espíritus. ¿Cómo lo ves? Yo el otro día, bueno, muchas veces se me acerca, óyeme, fíjate que siento que estoy viendo cosas, ¿no? Como que sé que hay algo que no me cuadra en este lugar, o sé, algo no me convence de lo que está hablando esta persona. Fíjate que una vez me pasó con un pastor y yo pues Guay. sentí extraño, ¿no? Mm, Porque dices tú, no, no, no puede ser posible. Entonces yo asistí a la conferencia de este pastor, o ministerio, etcétera. Y ya después no volvimos a ver, quién sabe por qué. Entonces, yo estaba ahí, algo no te deja. Y yo se lo comenté a mi esposa. Le dijo, mi amor, ¿sabes qué? Siento algo. Te lo prometo, no es algo que sienta yo provenga de mí. Yo no conozco a esta persona, pero es extraño. Y ya después, por el testimonio, me comentaron que, oye, me sigo algo allá que onda ya, pues mejor. Pues no sé, ya no lo volvimos a ver, ujú, básicamente. Igual me pasó una vez que yo estaba en mi casa y recibimos a unas personas que llegaban, nos pidieron de emergencia, ¿será que podamos nada más pasar la noche? Es que venimos de viaje de muy lejos y estamos muy cansados, pero no para un hotel, a lo mejor podemos dormir en tu casa, nada más dormir, haznos espacio ahí. Sí, claro que sí. Y abrimos la puerta, llegaron, se hospedaron y los dejamos. mm. Y me acuesto, me acuerdo que estaba en la cama y sentía yo una sensación otra vez. Señor, ¿qué es esto? Y el Señor ¿Qué me es esto, Dios mío? Y el Señor me reveló que una persona de allá estaba
unos malos pasos, ¿no es cierto? Mm, Y yo lo sentí, y obviamente oramos a favor de ellos, no juzgamos, al contrario, escuchamos, pero no juzgamos. claro, les amamos. Y, pero sí es algo muy, muy evidente, ¿no? Que a lo mejor algunas personas, pues, bueno, los que tienen el don lo pueden corroborar, ¿no? Pero yo también sé que se puede manifestar de alguna otra forma, ¿no? A través de algún sentido, no lo sé. Por ejemplo, a mí me ha tocado que yo abrazo, me acerco a gente y no es que no se bañen, sino que algo huele extraño, es lo que Mm, entonces siento un olor y yo, y este olor no estaba aquí, yo siempre estaba aquí, estaba junto a esta persona todo el tiempo, me he acercado, pero ahorita que estamos llamados por el Espíritu a acercarnos, a abrazarnos, se empecé a sentir un olor, ¿y qué significa esto? Y esto me llevó a otras cosas, ¿no? mm. Entonces, más o menos por ahí es mi experiencia. Sí, el discernimiento de espíritus es cuando nosotros podemos discernir. La palabra discernimiento es Exacto. separar la verdad de lo que no es verdad, Ujú, la mentira del engaño y de la verdad. Eso es discernir, separar. ya, Es cuando nosotros podemos discernir cuando hay un movimiento del espíritu o un movimiento que no es el demoníaco Espíritu. o incluso cuando es un movimiento Humano. humanista, ¿no? Del espíritu del hombre, ¿no? Estas herramientas Dios nos las da, pues, para cuidar el cuerpo de Cristo, o sea, para que nosotros estemos alerta de lo que se está introduciendo en el cuerpo. No, Podemos discernir cuando una enseñanza viene del espíritu, o podemos discernir cuando una enseñanza viene es una enseñanza demoníaca, aunque se use la Biblia, eso. ¿mm? Aunque se use la Biblia, pero a veces es un espíritu incorrecto, un espíritu de error. Entonces podemos decir que el discernimiento de espíritu es la capacidad de poder diferenciar o distinguir entre lo que es la verdad de la palabra de Dios y lo que no Ujú, es. claro, Una vez escuché de un banquero que lo trataron de engañar, pero como él tenía conocimiento a los billetes reales, pues no necesitó pasarlo por prueba, sino automáticamente identificó. claro. Que entonces yo creo que ese don se desarrolla, lo hago como un comentario, añadiendo a lo que tú estás diciendo a lo mejor, o reforzando lo que tú estás diciendo, abundando en la palabra de Dios, en la verdad, en la comunión con el Espíritu. Entonces, conociendo el corazón de Dios, conociendo a nuestro Padre, a nuestro Creador, escudriñando las Escrituras, conociéndolas, te das cuenta cuando algo no proviene. Bueno, eso nos da un discernimiento de manera general, Ujú, pero cuando habla del discernimiento de espíritus, es como don del Espíritu Santo, sí está hablando de un discernimiento que así sobre todo, como los demás dones, eso es lo que Dios en el momento en el que Él quiere o necesita activar, lo hace, lo activa, pum, en la persona. claro. ¿M? Entonces la persona es capaz de distinguir, Ujú. esto no es de Dios, o sea, tiene la seguridad, esto no es de ¿No será que Dios. Spider-Man tenía el discernimiento? Spider-Man tenía discernimiento de sentido de alarma. Efectivamente. Un ejemplo de esto es Pablo cuando estaba caminando junto, no sé si es Silas o Bernabé, no recuerdo quién era, pero que había una mujer que todos los días decía, estos son los hijos del Dios Altísimo. Ya, ¿Era verdad lo que decían? sí, Sí era verdad. Los que proclaman el camino de la salvación, pero que todos los días estaba muele y muele y muele con esto mismo esta mujer, hasta que dijo Pablo, ya, ya este demonio ya me cansó. Dice que le dijo al espíritu inmundo, sal de ella. Y ¡fum! El espíritu salió. O sea, él ya sabía, ya había discernido, es un espíritu que está hablando a través de esta mujer. Entonces ya lo había discernido. Ese es el discernimiento. yo igual lo encuentro, como muy general en la iglesia, ¿no? Y a veces, en el desconocer a lo mejor que tenemos otro don, pues, yo tengo discernimiento de espíritu, Mm, porque, pues, percibo esto, siento esto. mm, Entonces, también podemos igual a veces, hacerlo más místico, ¿me explico? sí, sí. Se tiende mucho a eso, y entonces hay que tener cuidado, cuidado con eso, pues, el espíritu nos lo revela, ¿no? Nos queda otro, dos más, diversos géneros Claro. de lengua. Son un poquito controversiales estos. Diversos géneros de lengua, que es la capacidad de hablar en un idioma desconocido, ya sea terrenal o celestial, Guau. como señal para creyentes incrédulos. ¿Dónde está esto en la Biblia? Bueno, cuando fue el día del Pentecostés, dicen que los judíos sobre los cuales cayó el Espíritu Santo hablaban en diversos idiomas, en idiomas de las personas que estaban llegando de Jerusalén, porque acuérdate cuando eran los días de adoración, todas las naciones subían, muchas de las naciones subían a Jerusalén.
para adorar también. Sucedió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los... Cállate, Siri. Y entonces, espérame, estamos apagando a Siri. También quería ser, ¿Quieres salir salir en el chat? quiere ser En el famoso. chat, Bueno, esto sucedió ahí y tengo testimonio de gente que también se ha movido en esto sin querer y sin saberlo, Wow. sin saber que están operando en esto. Hay amigos que han ido a otras naciones y que, por ejemplo, a Rusia, uno que se puso a tocar la guitarra en una iglesia rusa donde nadie habla español, donde solamente estaba él y el traductor que hablaba español y ruso. Y dice que él empezó a fluir en lenguas. Este cuate empezó a fluir en lenguas y tocando la guitarra, haciendo fluir en lenguas. Él estaba hablando en lenguas. Seguro él estaba hablando en lenguas, así como la que conocemos nosotros, el rabasaya, Saca la bazooka. saca la bazuca. Él estaba fluyendo así. Cuando abre los ojos, todos están llorando, llorando y llorando y llorando. Y después se voltea y preguntó, ¿por qué están llorando todos? ¿Qué es Dios está tocándolos? No, es que todo lo que estás cantando es en ruso. Wow. Estás cantando en ruso, brother. Ni ¡Pum! cuenta. Y él ni en cuenta. No sabía que estaba hablando en ruso. Entonces, esa es una operación sobrenatural de Dios. Pero por otra parte también están las lenguas espirituales del Espíritu, que Pablo dice que debemos hablar en lenguas para nuestra edificación, la personal. Pues ese es el don de diversos géneros. Lo vamos rápido con el que sigue. Interpretación. Interpretación de lenguas. Wow. Yo creo que estos dos, como que no los he visto mucho, ¿no? No se ha visto mucho. De hecho, muchos no se han visto mucho. Muchos no se han visto mucho. El de interpretación de lengua, pues está clarísimo, ¿no? Es cuando Dios le da a uno la capacidad de interpretar lo que el otro está diciendo. Cuando alguien está hablando en lenguas espirituales, Dios le da a otro la capacidad de entender ¿Qué está lo que ese es lo está diciendo. para edificación de la iglesia? Mm, Wow. Sí, exactamente. Es como se asemeja al de profecía, ¿no? Donde tienes el testimonio de Dios de qué está diciendo esa persona. Wow. Sí lo he visto también fluir. Esos son los 9 dones y mucha gente a lo mejor se va a preguntar, híjoles, ¿cuál tengo No yo? tengo ninguna. No No es tengo cierto. ninguno, no. Yo creo que todos tenemos dones. Es Todos correcto. tenemos dones del Espíritu, tanto como dones naturales, y ambos hay que desarrollarlos. Pero de los dones del Espíritu vienen ya perfectos. Ya, Los que tenemos que perfeccionarnos somos nosotros. es correcto. Dios nos da un don perfecto, pero nosotros somos los que tenemos que perfeccionarnos en la fe y en ese don. Wow. Pues es muy importante que si tú tienes una inclinación natural por esto, porque sabemos que el Señor o el Espíritu ha puesto eso en ti, ha puesto un don o dones, que los procures, que no camines en la vida sabiendo que están, pero no los omitimos o los dejamos a un lado, sino que los procuremos, ¿no? Que La Biblia, caminemos en ellos. la Biblia dice eso. Sí, dice que Es- procuremos procuremos. los dones y los mejores, ¿no? ¿Y qué significa procurar? Procurar es que tú y yo los provoquemos. Ujú. Eso es procurar. Que los provoquemos, que busquemos que funcionen. Muchos estamos en la postura de que si Dios quiere, lo va a hacer. Ya. No, es que Dios quiere. Por eso está escrito aquí. Por eso Dios inspira a Pablo diciendo, procuren los dones. Dios los dio. Entonces, si tenemos la postura solo de cuando Dios quiere, Dios lo va a hacer, es muy raro que eso suceda. Y no es algo exclusivo del profeta, no es algo exclusivo Está de la repartido apóstol, no es entre algo todos. exclusivo del pastor, del maestro. Es para todos los que somos hijos de Dios. Claro. Entonces, creo que la iglesia va a ser más efectiva, primero, entre menos ignore esto y más instruida esté, y sobre todo más lo practique también. Más lo practiquemos. Ya, Que tengamos, no va a suceder en la calle nada más. Porque si no pasa dentro de la casa, menos va a pasar fuera de la casa. correcto. Porque es un desbordar desde adentro de la casa. Acuérdate del, el templo que vio Ezequiel, Ya, que dice que desde el templo corrían las aguas, ¿no? Es decir, lo que pasa dentro de casa, en nuestras reuniones, es lo que va a pasar en la calle luego. No es al revés.
porque se imparte en casa para luego en la calle impartirlo. Amén. Entonces, creo que debe de pasar en nuestras reuniones, en nuestros grupos, en Y también lo que pasa dentro de las reuniones, dentro de nuestro grupo, eso es lo que pasa dentro de en nuestra casa y que pasa. y viceversa, y es un Sí. círculo, es un círculo de bendición. Así es. Pues te invitamos a que procures los dones y que sigas al pendiente de este podcast porque se pone interesante y creo que el Señor quiere seguir añadiendo en luz acerca de estos ámbitos que normalmente se tocan, si se toca, a lo Claro. mejor no tan cotidianamente o a lo mejor con Se menciona, un poquito más así de reserva, ¿me explico? se Que menciona. también en alguna circunstancia se puede volver algo delicado, pero ciertamente es indispensable que hablemos de ellos. Claro, y que obviamente todos estos dones dependen de la llenura del Espíritu. Amén. Que fluyan en nosotros depende mucho de la llenura del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Pues sin la llenura, por eso es que Jesús les advierte a ellos, a los discípulos, no vayan a ningún lado, no salgan sin antes esperar la promesa. Esperen la promesa del Padre. Y tú y yo vemos que a partir de que el Espíritu Santo se derrama en la iglesia, Ujú. es que empiezan a operar en esto. Entonces dependemos mucho de la llenura del Espíritu Santo. Así que si tú estás escuchando esto y dices, no, es que en mi iglesia es raro que se vea eso. Bueno, ora. Primero, ora. Uy, ora por tu iglesia, ora por tu casa espiritual, no te vayas a otro lado. Sí. Ora por tus pastores, ora por tus líderes, dobla tus rodillas, Señor, muévete en esto, trae un avivamiento en mi casa, en mi hogar, en mi vida, y comienza así, vas a ver que Dios va a responder. Amén, amén. Entonces es algo del Espíritu que el Señor quiere, pues mostrarnos, revelar cada día a su iglesia, quiere darnos luz acerca de esto, así que no te desconectes de ningún episodio de Profético. Pues bueno, creo que llegamos al fin de este episodio. Terminamos por hoy. Pues nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye.